Bienvenidos a un episodio más del podcast Expresatem, Voces por la Democracia y los Derechos. El día de hoy tenemos un tema súper importante, que es cómo se construye una sentencia. Si han tenido la oportunidad de revisar episodios anteriores, ya platicamos acerca de la importancia que tenía una sentencia y cómo eso afecta a nosotros como ciudadanos. Pero ahora, para que estas sentencias se vean en la realidad y se reflejen, es necesaria una sentencia bien hecha. Y por eso tenemos hoy a dos compañeras que nos van a explicar cómo se hace una sentencia. Por un lado tenemos a la secretaria proyectista Enia Sainet Sepúlveda Guerrero. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes, maestra. Y gracias también a la presidencia del tribunal y a las demás magistraturas por invitarnos a participar en este podcast. Y por otro lado también tenemos a la secretaria proyectista María Yanira Casas Martínez. Buenas tardes, gracias Ale. Buenas tardes, maestra, y gracias a todos los que intervienen en este espacio digital. Perfecto, pues podemos comenzar ya con este tema que para mí es uno de los más relevantes porque podemos hacer 1001 sentencias, pero si no se hacen bien o si no se llevan a la realidad, no nos sirven de nada, son papel nada más. Entonces podemos empezar por cómo se divide una sentencia o las partes de una sentencia. Ok, muy bien. Bueno, pues primero que nada me gustaría decir que muchas veces las personas, la ciudadanía en general que no trabaja o que no se dedica a esto, al litigio, a la parte de los tribunales, perciben la sentencia como, digamos, algo externo o sumamente complicado. A mí lo que me gustaría platicar es que justamente, aunque tiene su grado de complejidad y de especificidad, pues no debe ser algo que veamos como algo difícil de entender, sino al contrario. Entonces, bueno, en este sentido, las partes esenciales de una sentencia son los antecedentes, que, bueno, se engloba en la parte de los considerandos y en los resultandos, que son las cuestiones de fondo. Esto de manera tradicional, pero por ejemplo, no sé si han visto que aquí en el Tribunal Electoral ya tratamos de hacer un modelo de sentencias más ciudadano que explica los capítulos de una manera un poco más comprensible. Por ejemplo, los antecedentes, cuando son externos en el tribunal, después la sustanciación, que es qué se ha hecho aquí en el tribunal, el apartado de la competencia, que es muy importante también, quiere decir por qué el tribunal debe resolver ese asunto que se ha planteado aquí, es decir, por qué aquí en este tribunal y no en otros, y pues después los resultandos serían ya más bien el estudio de fondo del caso que se nos plantea. Compañera, ¿algo que quiera agregar? Gracias. Coincido con lo que señala la maestra, pero también estimo muy necesario destacar que la existencia de una sentencia siempre supone con antelación la existencia de un proceso. Y en ese proceso es donde el juez o la persona o el operador jurídico encargado de elaborar una sentencia o de proyectarla tiene que ser muy acucioso en revisar verdaderamente los hechos que se plantean en lo general. Tenemos procedimientos donde verdaderamente es un juicio, donde hay una acción y una excepción, y tenemos otro tipo de procedimientos como los que en su generalidad se conocen en este tribunal electoral, así como los amparos indirectos y los directos desde luego, donde existe la acción, donde se plantea la vulneración de un derecho y donde la oposición la forma la autoridad responsable con un informe. Entonces, al elaborar una sentencia y seguir la estructura que la maestra nos ha indicado, el operador jurídico tiene que ser demasiado consciente en conocer a cabalidad los hechos, tener la argucia de identificar qué hechos me sirven y qué hechos me sobran. Entonces, analizamos hechos, calificamos hechos y después toca, en atención a las pruebas rendidas por las partes, valorar qué existe y qué no. Una vez que tengamos sobre la mesa los hechos verdaderamente relevantes, con las pruebas que acrediten estos hechos, la siguiente labor de quien elabora un proyecto de sentencia es encuadrar el derecho en lo que ya se probó para concluir en la decisión con las características que ha mencionado la maestra. Perfecto, eso es como en pocas palabras lo que me imagino que es una sentencia. Y algo que cabe señalar, que me gustaría mucho mencionar, es que en otros órganos jurisdiccionales se hacen sentencias
de difícil comprensión muchas veces para personas que no son técnicas o que son larguísimas, o sea, son proyectos de 200, 100 hojas. Entonces, en el tribunal, por lo que me dicen, se ha trabajado para que sea un lenguaje mucho más ciudadano, mucho más entendible, y creo que eso es algo digno de aplaudirse y de reconocerse, porque también atendemos a muchas comunidades que muchas veces no conocen el derecho. Y si nosotros nos ponemos técnicos, esto va a ser muy complicado para todos y para tener un acceso real de los derechos. Y pues, como ya mencionaba usted, compañera, para empezar a ver lo de los hechos y empezarlos a cuadrar con la sentencia, ¿cómo hacen ese proceso? Porque me imagino que en los escritos vienen muchísimos puntos a redactar y ya cómo no se pierden para poder definir bien qué es el derecho y cómo lo encuadran. Bueno, desde mi punto de vista es muy importante que leamos con detenimiento qué es lo que dice la demanda como escrito principal que va a originar el juicio o el medio de impugnación que tengamos aquí en el tribunal. Es importante identificar cuáles son los antecedentes para que llegara a esa posible vulneración del derecho político electoral o una falta de legalidad del acuerdo impugnado, etcétera. Primero eso, pero luego creo que tenemos que ser como muy estudiosos para ver lógicamente qué es lo que pretende el actor o la persona que está promoviendo esta demanda. Muchas veces, o la mayoría, es que se le restituya del derecho que está vulnerado, pero pues también a veces es, ¿sabes qué? Revócame el acuerdo, modifícalo porque esta parte me está afectando, digamos, en el caso de los partidos políticos, de candidaturas, etcétera. Y para esto ellos utilizan ciertos argumentos que nosotros tenemos que verificar, como ya lo mencionaron, con las constancias o con los hechos para verificar qué parte de lo que nos dicen es cierto, porque también muchas veces pasa que pues nos dicen cosas que ya cuando, digamos, verificamos o pedimos el informe, pues son medianamente ciertas, o en realidad pues también puede ser que las personas o las comunidades estén partiendo de una premisa falsa para considerar que se les vulneró. Entonces, ya teniendo esto, podemos identificar cuáles van a ser los puntos que van a estar controvertidos. Lo que, digamos, de manera más específica se llama lo que sería la litis o la cuestión a resolver. Ahí, cuando nosotros los identificamos, es cuando ya podemos empezar a estudiar qué es lo que se ha dicho de esto. Pero primero debemos conocer el caso en particular para ver si efectivamente nos están pidiendo algo que es real, si a lo mejor nos están, digamos, ocultando alguna parte, o también si incluso es la situación únicamente de esa persona, porque, por ejemplo, también cuando se ha tratado de grupos en situación de vulnerabilidad, puede ser que venga una persona como representante de un grupo, pero puede ser también, por ejemplo, en el caso de las candidaturas, que no sea solamente ese grupo, sino que otros se encuentren en la misma situación. Y agregando a tu pregunta, la labor de quien elabora sentencias es muy precisa y debe ser muy cuidadosa en sí identificar los hechos. Siempre quien viene a un tribunal es porque se duele de que no se le reconoce un derecho o porque se le está cometiendo una violación a ese derecho. Sí lo tengo, pero me perjudica. Debemos identificar qué derecho es el vulnerado y por qué. Y hacer nuestro mapa mental, nuestras estructuras, y a partir de ahí, como se ha manifestado, ¿qué pruebas traes? ¿Qué me dice la contraria? Ok, tengo esto y tengo lo otro. Entonces yo tengo que depurar qué de los hechos que tú me trajiste son probados y qué de lo probado verdaderamente te causa un daño o te causa un perjuicio. Y solo sobre eso proceder a la integración de la norma. Y también es una labor bien compleja para quienes elaboramos proyectos de sentencia porque pues la norma no se integra solo de un precepto jurídico. La norma la integran ahora, gracias a Dios, pues el enramado de derechos humanos, principios procesales, criterios de las salas superiores, de la corte. Entonces, además de identificar los hechos, quien elabora una sentencia está obligado a estudiar siempre, para que cuando tú tengas un hecho concreto, sepas qué norma vas a aplicar. Y entonces ya vamos dando otro pasito en la elaboración de las sentencias. Justamente, y aprovechando esto, el siguiente paso, que por lo que entiendo es como el marco normativo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ustedes de dónde se basan? Porque no es
hoy me desperté de buenas y hoy quiero que tenga razón, hoy desperté de malas y ahora la autoridad está mal. Ustedes se tienen que basar en algo. Entonces, ¿cómo construyen este marco para que coincida con los hechos que les están mencionando? Maestra. Bueno, mira, de los hechos que se nos plantean, y aquí cabe hacer el señalamiento de que quien elabora una sentencia no debe ser una persona improvisada, ¿sabes? Debemos tener el compromiso de sacar adelante el cargo que se nos encomienda, y ese compromiso es con la capacitación constante. Entonces, en el caso y del Tribunal Electoral, pues estamos alegando un derecho ciudadano, político, electoral. Entonces tengo que estudiar eso y tengo que dominarlo y tengo que saber al respecto de ese tema o de ese derecho vulnerado qué criterios hay para poderlos aplicar. Y tengo, como dijo la maestra, que ser cuidadosa en si quien viene a solicitar esa tutela por parte de este tribunal es un grupo vulnerable, para ponerlo en igualdad al general de la comunidad y poder ser muy certera en el derecho que se aplica. Ahora, quienes aplican el derecho, la norma, pues tenemos una herramienta muy valiosa, que es la motivación. La motivación nos legitima en por qué elegimos una norma, por qué consideramos que esa norma encuadra ese hecho y por qué no es a capricho de la persona que está dictando la sentencia. Hoy amaneció nublado, hoy me gusta este numeral. Hoy amaneció soleado y entonces hoy aplico este. No, los parámetros son muy estructurados para quienes conocen la ley. El legislador ha sido muy puntual y muy preciso, y nosotros, conocedores del derecho, pues sabemos fundar y motivar. La motivación nos ayuda a decir por qué tal precepto es el que encuadra y por qué a lo mejor ellos señalan otro que pues no tiene relación con lo que nos están pidiendo. Pero la maestra es una experta y nos va a ilustrar un poco más. Sí, me parece que como bien lo menciona, es parte fundamental identificar quién es quien está promoviendo la acción que deriva de nuestro medio de impugnación, porque desde luego existen reglas específicas, por ejemplo, para la ciudadanía, las cuales son distintas para una comunidad o grupo en situación de vulnerabilidad, o incluso pues de los partidos políticos, ¿no?, que se han definido como sujetos de interés público y que además sabemos tienen prerrogativas y gente especializada para promover o para defenderse respecto de lo que consideren que les afecta. Entonces, este segundo paso para mí es fundamental porque es la estructura o lo que va a sostener y a darle fuerza a nuestra sentencia. Una parte, como ya lo refirieron muy bien, es la de la motivación, y otra que me gustaría destacar, desde luego, es la fundamentación. Es buscar en las razones jurídicas qué es lo que se ha dicho de los casos que son parecidos o similares como el nuestro. No sé, por ejemplo, si se te está vulnerando un derecho a ser votado en el ejercicio del cargo, pues cómo se han dicho en los otros tribunales que tiene que valorarse este derecho, qué precedentes hay. Tienes que identificar muy bien y pues con eso buscar también no solamente la normativa, digamos, desde que dice la Constitución, la legislación federal, la legislación local, incluso reglamentos tratándose de municipios o lineamientos específicos, pero también, desde luego, pues los tratados internacionales, si hay una opinión consultiva o específica respecto de alguna temática que se esté planteando. Y algo que me parece muy importante es que en el derecho electoral valoramos mucho la parte de la jurisprudencia. Si bien todos los tribunales estamos obligados a obedecerla, yo sí he identificado en lo personal que en los tribunales electorales sí buscamos más la parte tanto de la jurisprudencia como de otros precedentes, porque puede ser que el asunto que me está llegando como proyectista, pues por ejemplo ya haya ocurrido en el Tribunal Electoral de Oaxaca, ¿no?, y a su vez lo haya revisado la Sala Regional Jalapa y haya llegado hasta la superior. Entonces puede ser que ya haya un criterio respecto de eso. Ahí lo que tengo que hacer como proyectista es identificar si es exactamente igual al caso que se me plantea o cuáles son esos matices que pueden hacer que mi sentencia vaya a ser diferente para, digamos, sostener un criterio que pudiera ser diferenciado respecto de lo que ya se ha dicho. Perfecto, o sea,
no solo tienen que conocer cada normativa que se publica, sino ahora conocer cada asunto que les pudiera servir, tanto en salas como a nivel local de cada estado. Entonces me imagino que eso es muy complicado, siempre estar actualizándose. Bueno, ahora nos favorece el uso de las tecnologías, porque yo recuerdo que antes tenían libreros llenos de libros viejísimos. Ajá, el IUS era un librote y tenías que leer. Pero ahora las páginas de cada tribunal pues te publicitan sus resoluciones, tienen buscadores, la sala regional, la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces es más fácil acceder a ese conocimiento y ante esa facilidad pues incrementa el compromiso porque no tenemos excusas. No hay de, ay, ese tomo no lo encontré o está roído, está mojado. No, busca. Ese no me llegó. Es correcto, así es. Sí. Y algo que me parece también fundamental es que, por ejemplo, de nada sirve que nosotros identifiquemos un precedente, por ejemplo, si lo único que vamos a hacer es pegarlo. Me parece que lo que tenemos que hacer o nuestra labor tiene más que ver con explicar por qué tal o cual precedente aplica a nuestro caso concreto. Y eso, de esa manera vamos a ir dando las razones para concluir en cuál va a ser nuestra resolución o incluso los efectos. Justamente, creo que es la parte como más intensa, por así decirlo, de una sentencia y muy malamente personas que no conocemos lo pasamos por alto porque es como, ay, son puros artículos, puras fracciones, pero es todas las razones por las que se resolvió de una manera. Entonces creo que sí es muy importante conocer todo. Y ahora, ya conociendo este marco, después la última parte de la sentencia, que otra vez malamente muchas veces agarramos una sentencia, la hojeamos y llegamos hasta los puntos. ¿Esto cómo se formula o cómo llegan a esas conclusiones? Fíjate, Ale, que algo de lo que todavía no hemos hablado, pero me parece también muy importante, es respecto de los agravios, ¿no? Los agravios vamos a definirlos como aquellas razones o aquellas temáticas de las que se duele precisamente la persona actora o que en su caso pues le están vulnerando el derecho. A lo largo del estudio que nosotros realizamos, en el fondo, tenemos que calificar esos agravios, así le llamamos. Es cuando decimos que son fundados, infundados, inoperantes, inatendibles. Digamos, es la explicación de decir por qué sí o por qué no te voy a dar la razón de la manera que me lo planteaste. Tomando en consideración esto, es que nosotros vamos a poder llegar a un efecto como tal o a una consecuencia jurídica. Por ejemplo, si yo determiné que el agravio de falta de fundamentación y motivación que me planteó un partido político al cuestionar un acuerdo que realizó el Instituto Electoral, pues tal vez yo pueda determinar que la consecuencia jurídica sería revocar, es decir, que deje de tener validez ese acuerdo. O tal vez, si solamente es una parte, puedo ordenar al Instituto Electoral que modifique esa parte que le está afectando al partido político que lo impugnó, de tal manera que ya no le haga una lesión en su esfera de derechos. Sí, esa parte yo creo que es la más compleja, de que se debe plasmar con total claridad para quien lea esa resolución, sepa el sentido de la decisión. Creo que el concretar la decisión del resultado de un recurso, de un procedimiento, de un juicio, además de estar bien cimentada en normas y en un cuerpo normativo debidamente integrado, además de estar muy bien motivada, juega mucho la calidad de los argumentos que cada quien vierte. La calidad argumentativa a veces hace que en una etapa posterior al revisarnos, pues nos modifiquen o genere confusión en la manera en que se entiende. Sí es muy importante decir y precisar con claridad por qué sí y por qué no y cuál es la consecuencia. Creo que es la etapa más álgida después de elegir el cuadro normativo, de qué tenemos por acreditado y qué no. La etapa de la decisión influye en muchas cosas, influye todo lo que ya construimos, influye cómo nos expresamos por escrito, influye nuestras experiencias, influye criterios, influye nuestra capacidad de argumentar, influye en la gramática, desde que nos han enseñado que lo más sencillo siempre va a ser sujeto, verbo y predicado, a enredar todo, y entonces cuando llega al destinatario de la justicia,
pues no entiendo qué dice, cómo lo dice. Entonces, lo que la maestra expresa muy acertadamente debe ser plasmado en papel, pero de la manera más clara y con los mejores argumentos, porque es muy fácil a veces caer en falacias, incluso nosotros mismos. Entonces, híjoles, elaborar una sentencia es un arte donde confluyen muchas cualidades del tribunal y de las personas operadoras. Sí, claro, me imagino que es algo que tienen que ir adquiriendo experiencia y conocimiento y hasta un poco como esta habilidad para sentarte a redactar y poder expresar con claridad las ideas que le quieres decir a las partes. Sí, así es, Ale. Fíjate que aquí tenemos una gran ventaja en el Tribunal Electoral y en general en los órganos que son colegiados, ¿no? Porque el hecho de que las resoluciones, las sentencias las emitan, por ejemplo, en el caso de Michoacán, 5 magistraturas, pues nos hace ver que la resolución como tal ya va a estar mucho más cuidada. Porque otro de los principios que tenemos que cuidar es uno que se llama congruencia. Lo que tiene que ver es que lo que estamos diciendo no haya un párrafo que esté contrario a otro, no haya un efecto, y eso ocurre tanto al interior como al exterior de la sentencia. Entonces, ya para finalizar, digamos, en la parte de los efectos, creo que también tenemos que poner, cuando estamos ordenando que alguien haga algo, a qué autoridad y en el plazo que lo hagamos. Eso también nos va a ayudar a nosotros cuando verifiquemos el posible cumplimiento que haya dado la autoridad. Y bueno, pues para finalizar los puntos resolutivos, que ahora sí sería ya para... Sí, estos puntos resolutivos ya nada más ponen las ideas finales o cómo los elaboran. Es el resultado y la conclusión de lo que se elabora de la decisión que se va formando. Es la calificativa del recurso o es la calificativa de ese derecho. Si existe, no existe, te tutelo, no te tutelo, es procedente, es improcedente, es fundado, es infundado. Y como hemos señalado y también para cerrar, quiero resaltar una parte de que la sentencia no siempre va a dar la razón a la persona que acude a un tribunal, porque tiene que ver que confluyan los presupuestos procesales, que sea la vía, que sea el tiempo, que sea el titular del derecho, porque a veces, como hemos manifestado, leemos, es improcedente, uy, ya me negaron la razón, pero ¿por qué? ¿En qué tú fallaste? No fue el tribunal, tal vez tú no me lo trajiste a tiempo, no tenías personalidad, te excediste del plazo, tu tiempo ya pasó. Entonces yo invitaría a las personas ciudadanas de que tengan un procedimiento ante cualquier órgano, si tienen duda de su resolución, acudan a quien la elaboró, acudan al juez, al magistrado y tengan la libertad de preguntar y por qué sí, por qué no, y no quedarnos con falsas ideas o apreciaciones que solo se comentan en una brevedad y no van al fondo. Claro, compañera Enia, ¿algo más que gustaría agregar? Nada más digo, para finalizar, en el momento de la sesión, la parte de lo que se llama dar cuenta es precisamente unas breves líneas de lo que es, pero pues también ya hay mecanismos, por ejemplo, la aclaración de sentencia, etcétera, que se pueden hacer. Pero no, al contrario, muchas gracias por esta invitación. Desde mi óptica ha sido muy beneficioso poder platicar de un poquito lo que hacemos en nuestro trabajo. Perfecto, pues si quieren aprender más acerca de las sentencias y de cómo se resuelve aquí en el tribunal, también pueden visitar o visualizar las sesiones públicas que hace el Tribunal Electoral. Casi siempre hay una cada semana y a partir de eso también conocer un poco más el por qué y cómo se resuelve. No me queda más que agradecerles a ambas. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que conocen y sus experiencias y también muchas gracias a todos ustedes por ver un episodio más. Hasta luego.